Estamos de vuelta. Harold, gracias de nuevo por estar con nosotros. Lo primero, tal vez, ¿qué siente un candidato presidencial después de ese periodo de incertidumbre? ¿Participa, no participa? La primera instancia dice que no y la Corte Suprema finalmente da el visto bueno y luego la Corte pues rechaza la apelación que se presentó. Tal vez debiera yo hablar de tres clases de reacciones o tres clases de lecciones. Por un lado, yo me sentía muy confiado porque yo realicé el proceso de la mejor forma. Yo en el año 2005 contraté a un abogado muy prominente en quien yo confío porque fue mi profesor y le pedí un dictamen para ver si era posible o no era posible que alguien que era ministro de culto en ese momento pudiera querer iniciar una carrera política, hacer un partido, etcétera. Él me dio un dictamen en enero del 2006, donde me decía que sí, que él lo encontraba todo viable, me demostró por qué. Y entonces yo le dije, bueno, arranquemos el proceso. Estos procesos van a durar años, literalmente. El 31 de enero del 2006 se realizó una asamblea en la iglesia del Shaddai. Yo renuncié, fue aceptada la renuncia como pastor, fui sustituido. Luego, como representante legal, el mismo trámite, fui sustituido. En fin, se dio el proceso. Tardé meses para arrancar ya el proyecto partidario porque yo tenía ahí en el camino lo que se mencionó, que es la autorización de la Universidad de San Pablo. Una universidad tarda años para ser autorizada y fue autorizada cabal en junio. Entonces yo ya pasé a la universidad, me desligué de la iglesia, fui 4 años el rector y para mientras trabajé el proyecto de Viva. Entonces yo tenía mi conciencia tranquila y creía estar legalmente en paz. Fue un revés dramático cuando el director del Registro de Ciudadanos rechaza, y si pudieran ver los televidentes la resolución, francamente es sorprendente, voy a usar esa palabra. Entonces yo recurro a una nulidad, a un recurso de revisión y posteriormente a la Corte. Este era un elemento, y así lo dijeron muchos de los analistas que estuvieron en los diferentes medios, probatorio. Entonces yo compuse todas mis pruebas, las presenté a la Corte y me encontraba confiado. Confío en la Corte, confío en los magistrados y quiero, Gonzalo, confiar en el Estado de Derecho. Porque si nosotros no construimos un Estado de Derecho, nos vamos a quedar sin país. Esa es una reacción. Ahora la otra, la emocional, la psicológica, duro, ¿verdad? Duro, la incertidumbre es terrible. Y yo tenía que mantener el ánimo de las bases. También quiero comentar que ellos todos llamaban un día o el otro, ánimo y vamos para adelante, no se nos cayó ninguno. En fin, fue una dura prueba para el partido, pero también las pruebas fortalecen. Y en el sentido económico, durísimo, durísimo, porque claro, los contribuyentes dicen, ya no va, ¿verdad? Los financieros. Y entonces, ahí sí fue muy difícil. Y ahora, con renovado interés y con renovadas fuerzas, iniciar el camino de recuperar los puntos perdidos y tratar de ganar más en apenas unos días. 12 días hasta ahora. Harold, ha pasado por aquí, como mencioné al principio, todos los candidatos, y uno mira que hay un cambio. La política en nuestro país no vemos a gente que haya hecho 10 años de política y luego se dediquen luego participen, sino que es gente que abandona ser empresario, ser la Premio Nobel de la Paz, ser un militar, que eso es más fácil. En el caso tuyo, un pastor que pasa a la política, es un cambio que parece brusco. ¿En qué momento y por qué razón se produce este cambio? La iglesia del Shaddai comienza en enero del 83. Para octubre del año 98, que son 15 años, nosotros terminamos una etapa. Y ahí yo comencé, soy un poco inquieto, y comencé a buscar en qué dirección iba a venir la siguiente etapa. Y me dediqué al estudio de la pobreza, desde un punto de vista teológico, eclesiástico. Pero pronto uno va incursionando en otros terrenos, y en el año 2000 yo me topé con un profesor que se llama Lawrence Harrison, que escribió un libro que se llama La cultura es lo que importa. Y me entusiasmé tanto con el libro que lo fui a buscar a la Universidad de Harvard. Vino a Guatemala, tuvimos una conferencia en la Marroquín juntos, y poco a poco yo ingresé al estudio de investigación que él estaba realizando.
200 investigadores sociales, 64 renombrados sociólogos de todas partes del mundo. 6 años duró el estudio. Y yo me involucré de cabeza al punto que el último año y medio me fui a vivir a Boston, a la universidad. Y ahí realmente yo me di cuenta que los colegios El Shaddai, la Universidad de San Pablo, las estaciones de radio o las mismas iglesias no eran suficientes para poder hacer un cambio en el país. Yo lo interpreté así, dije, mi acción va a seguir en la periferia. El centro es donde se toman las decisiones de política pública. Y eso es básicamente lo que me impulsó. Entonces estamos viendo ahora y podemos llegar, vamos a irnos a un corte muy breve, pero antes del corte me gustaría, si puedes decir, cuáles serían desde tu punto de vista, y por lo tanto serían los 3 puntos principales de un eventual plan de gobierno, cuáles son los 3 principales problemas que enfrenta Guatemala hoy en día. Muy fácil. Número 1 es el problema económico. Necesitamos más y mejores empleos. Número 2 es el problema de educación. Si no lo solventamos no va a haber un futuro. Y todavía antes del de educación viene el de desnutrición. Y el número 3 es asegurar a los ciudadanos. Es decir, el tema que a todos nos compete el día de hoy, que es la seguridad. Vamos a ir a un corte, inmediatamente regresamos y entonces vamos a preguntarle el cómo se resuelven estos problemas en Guatemala, en cómo podemos enfrentar un mejor futuro en caso de que el candidato de visión con valores estuviera en la siguiente vuelta electoral y ganara la presidencia. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente.